comenzó el contrainterrogatorio por parte de la fiscal contra Álvaro Uribe Vélez. Será un interrogatorio cerrado donde Uribe únicamente podrá contestar con sí o con no, y a menos que la fiscal requiera que dé una explicación. Y qué bueno que lo hicieron así porque realmente el proceso está avanzando bastante rápido, así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Usted, al iniciar esta declaración, refirió ese lamentable y doloroso hecho del asesinato de su señor padre en la hacienda Guacharacas, sucedido el día 14 de junio de 1983 por las FARC en esta hacienda. ¿Cierto que fue así? Sí, señora fiscal. Que en esos mismos hechos fue lesionado gravemente su hermano Santiago Uribe. ¿Es cierto? Sí, señora fiscal. Que luego de esos hechos usted no volvió a la hacienda Guacharaca, ¿cierto? Sí, señora fiscal. Que para el año 1996 la guerrilla del ELN ordenó la salida de los trabajadores de la hacienda y que el único que permaneció allí fue el joven Tobida. ¿Esto es cierto? Objeción, su señoría. Creo que es que la pregunta se está haciendo de una forma bastante genérica que puede ser confusa porque la señora fiscal dijo que en el año 1996, cuando la referencia al testigo fue precisa a por lo menos una fecha aproximada. Entonces, si se dice 1996, pues queda de una forma tal que me parece que puede generar ambigüedades y confusiones. Su señor. Perdón, doctora, ya el testigo contestó, dijo sí, señora, señor Uribe, cuando usted escuche la palabra objeción, como le ha advertido a todos los otros testigos, esperamos un poco para poderle dar trámite a la objeción. Continúe, señora fiscal. Doctor Uribe, que usted también manifestó que la hacienda fue quemada y el ganado hurtado en ese año 1996 por parte del ELN. ¿Eso es cierto? ¿Me puedes agregar la pregunta? Porque son dos respuestas diferentes. Claro que sí. Que la hacienda fue quemada en el año 1996 por parte del ELN. ¿Eso es correcto? Febrero del 96. Que de esa hacienda también el ELN hurtó el ganado en ese año 1996. ¿Eso es cierto o no? Allá robaban ganado, señora. ¿Cierto o no, doctor? No. ¿Sí o no? No me ¿Sí o puedo comprometer con una respuesta positiva porque allá robaban ganado. Sí. Gracias. Que igualmente ese joven Tobías al que nos referimos fue asesinado por el ELN en ese año 1996, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora fiscal. Gracias, Hubo doctor. una explicación. No, la explicación es más adelante. Que mientras la hacienda fue de propiedad de ustedes y una vez fallecido su señor padre, quien estuvo a cargo de la misma fue su hermano Santiago Vélez, ¿cierto? Objeción, su señoría. La pregunta dice, pues ahí creo que fue un lapsus que dice Santiago Vélez. Ay, el hermano es Santiago Uribe. Discúlpeme. Sí. Pues había podido contestar que no. Que mientras la hacienda fue propiedad de ustedes, una vez fallecido su señor padre, quien tuvo a cargo la administración de la misma fue su hermano Santiago Uribe Vélez, ¿cierto? Sí, señora. Que para el 16 de julio de 1996 fue vendida esta hacienda, ¿cierto, doctor Uribe? De acuerdo con la escritura. Gracias. Que su hermano Santiago Uribe Vélez suscribió esta escritura en representación de la sociedad Uribe Vélez Asociados Limitado en liquidación, ¿cierto? Debió ser así. Que junto a él la vendieron igualmente Darío de Jesús Vélez, Ligia Vélez y Jairo de Jesús Vélez. ¿Sí o no? No tengo, le voy a decir, ¿Sí no, o no? no tengo conocimiento exacto, porque Gracias. eran los herederos de Óscar y Darío Vélez. Y que como comprador aparece el señor Luis Rodrigo Medina Vélez, representando a la sociedad Ganados del Norte S.A., ¿cierto? Sé que el comprador fue Ganados del Norte. Gracias. ¿Sabe quiénes eran los propietarios de la sociedad Ganados del Norte S.A. para ese momento, doctor Uribe? ¿Sí o no? A ver, cuando uno tiene aquí… ¿Sí o no, doctor Uribe? Cuando uno tiene aquí fallas de recuerdo, puedo decir, no sé exactamente. Perfecto, doctor Uribe. Es posible
que los propietarios para ese momento de la Sociedad Ganados del Norte S.A. fueran los hermanos Pedro David y Santiago Gallón Henao? No, señora juez. Gracias. Que vendida la finca, usted no regresó a la misma, ¿cierto, doctor Uribe? No, señor. No, desde mucho antes. Sí, es decir, ya yo le había preguntado desde la muerte de su padre, me dijo que no regresó. Ahora desde la venta tampoco volvió a regresar. No, volví a la finca, señor. Perfecto, corroboramos eso. Bueno, también refirió usted, doctor Uribe, en esa primera sesión de su testimonio, hizo referencias a la hacienda La Manada. Afirmó que para el año 1984 y precisamente el 24 de abril de ese año, Inversiones Uribe Vélez Limitada vendió ese predio. ¿Eso es cierto? De acuerdo con la escritura. Gracias. ¿Recuerda quién representó a Inversiones Uribe Vélez en esa compraventa? No recuerdo si mi hermano Santiago o yo. Listo. Según las escrituras del 24 de abril de 1984, se tiene que fue usted, doctor Uribe. Objeción, su señoría. Eso no es una pregunta, sino que la señora testigo está dando cuenta sobre lo que dice un documento que no ha sido traído a este proceso como prueba, que no fue usado para refrescar memoria y que, por lo tanto, la objeción en ese sentido es, las preguntas son en torno a lo que se habló en el contrainterrogatorio. El tema de la hacienda La Manada se habló en el contrainterrogatorio, pero conforme al conocimiento que vertió el testigo. Aquí la señora fiscal está haciendo manifestaciones en torno a un documento que no fue solicitado como prueba, que no ha ingresado a este proceso como prueba y que tampoco fue utilizado como prueba para efectos de refrescar memoria. Entonces, la manifestación que está trayendo la fiscal para fundar la premisa de la pregunta viene con una fuente externa a este proceso y por lo tanto no debe ser aceptada, su señoría. Señora, vamos a respetar el uso de la palabra como lo he indicado desde el principio. En ese caso, una vez termine la pregunta de la Fiscalía, pues será la oportunidad para las objeciones. Pero en este caso se ha anticipado el señor defensor. No obstante, debemos recordar que en el contrainterrogatorio son permitidas las preguntas sugestivas. Continúe, señora fiscal. Gracias, señora juez. ¿Es posible que usted como miembro de Inversiones Uribe Limitada haya suscrito la escritura pública de venta de La Manada el 24 de abril de 1984? Es posible, si lo era. Listo. En esta venta de la hacienda La Manada el 24 de abril de 1984, efectivamente se vendió a 3 personas, tal y como usted lo manifestó en su declaración. ¿Cierto, doctor Uribe? Sí, señora. La pero aquí parte expresé muy extensión, claramente las no más, ¿sí intenciones. o no? ¿Sí o no, por favor? Efectivamente, la mayor extensión se le vendió a la sociedad Perspectivas en 1913 hectáreas, ¿cierto? Dije además que era una medida ¿Cierto? cabulla Sí. pisada. ¿O no? ¿Es verdad que en esa extensión se le vendió a la sociedad Perspectivas? Es lo que aparecía en escritura, las medidas de cabulla pisada, viejas, antiguas. Doctor Uribe, ¿sabe quiénes eran las personas que formaban parte de la sociedad Perspectivas? No lo recuerdo. Gracias. La fiscal. También en esta venta, 6 hectáreas fueron vendidas a Luis Alberto Villegas, ¿cierto? Lo dije, está en la escritura. Perfecto. Y 1 hectárea a su hermano Santiago Uribe. Lo dije, está en la escritura. Perfecto. Y que luego Santiago Uribe vendió esa hectárea a la señora Gloria Elena Cano, esposa de Luis Villegas, ¿cierto? En 1990. Entonces sí es verdad. Sí, señora. Listo. Si usted suscribió esa escritura pública el 24 de abril de 1984 ante la Notaría 15 de Medellín, si usted la suscribió, necesariamente debió concurrir a esta notaría en compañía del representante de la sociedad Perspectivas, ¿cierto? ¿Sí o no? No necesariamente. Perfecto. Si usted suscribió esa escritura como miembro de la sociedad Inversiones Uribe Vélez Limitada, debió concurrir a la Notaría 15 de Medellín con Luis Alberto Villegas, ¿cierto? No necesariamente. Si usted suscribió como representante o como socio de Inversiones Uribe Vélez Limitada la escritura de venta de La Manada, debió concurrir con su hermano Santiago Uribe Vélez. No simultáneo, no necesariamente.
Gracias. No tienen que ir vendedores y compradores al mismo tiempo. ¿Recuerda usted si para esta venta los vendedores y los compradores fueron simultáneamente? Si lo recuerda. No lo recuerdo. Luis Alberto Villegas es hermano de Juan Guillermo Villegas, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Dijo usted en su declaración que entabló buena amistad con Juan Guillermo Villegas, ¿cierto, doctor Uribe? No la entablé, la he tenido por generaciones. Frente a Luis Alberto Villegas, dijo que lo conoció y seguramente hablaron, ¿cierto? No tuve el grado de amistad con él que le permite a uno decir amigos. Listo. ¿Cuál entonces puede ser la definición de su relación con Luis Alberto Villegas para que lo explique a la audiencia? Amigo de su padre, de su familia y conocido con él. Y en ese conocimiento, ¿qué trato tenía con Luis Alberto Villegas? Muy poquito, por circunstancias. Él no estaba en la política. Exactamente. ¿En qué estaba Luis Alberto Villegas si no estaba en la política? ¿Sabe a qué se dedicaba? No, sí, simplemente se dedicaba a los negocios en San José del Nus. En pregunta que le hiciera su defensor, frente a la injerencia de los hermanos Villegas, Luis Alberto y Juan Villegas, en la hacienda Guacharacas, dijo usted que no tenía ningún conocimiento sobre injerencia de ellos allí, ¿cierto? Mientras mi familia tuvo derechos propietarios allá, ningún conocimiento tuve. ¿Y con posterioridad a la venta tuvo algún conocimiento? No, señora, no lo recuerdo. Perfecto. No tenía por qué tenerlo. Y no tenía por qué tenerlo porque efectivamente él nos dijo que a Guacharacas no regresó desde la muerte de su señor padre, ¿cierto? Yo iba a la región incluso muy Sí. poco, señora juez. Sí, por esa razón, porque no iba. A la región fui a hacer política. Listo, entonces no tenía ningún conocimiento directo de injerencia de estos hermanos porque no iba ni a la hacienda ni a la región, de acuerdo a lo que nos ha dicho, ¿cierto? A la región fui a hacer política. Gracias. Como tampoco, en razón a que desde la lamentable muerte de su señor padre usted no volvió a la hacienda Guacharacas, tampoco pudo tener ningún conocimiento si los hermanos Gallón tuvieron alguna injerencia en la finca Guacharacas, ¿cierto? Cierto, señora. Gracias. Luego se abordó el tema de su gobernación en el departamento de Antioquia, que fue durante los años 95, 96 y 97. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. Y le pidió al defensor que le preguntara concretamente sobre las convivir y así procedió el doctor Granado a hacerlo. Dijo frente a las convivir que como gobernador de Antioquia le correspondía hacer el reconocimiento de las personerías jurídicas, ¿cierto? Lo hice. Que reconoció aproximadamente 69 convivir, ¿cierto? Sí, aproximadamente, menos de 70. Menos de 70. Y que solamente le fallaron 3 o 4, ¿es correcto? Es lo que recuerdo. ¿Recuerda el nombre de las convivir que fallaron? No, señor. Doctor Uribe, aquí sí quiero que le explique a la audiencia qué quería decir usted con que esas convivir fallaron. Por ejemplo, hubo quejas o de las fuerzas militares, hubo una del centro de Medellín que hubo una queja de la fiscalía. Así sucesivamente. Entonces, inmediatamente la gobernación procedía a cancelar la personería jurídica. Perfecto. ¿Cómo era ese procedimiento, doctor Uribe, del reconocimiento de las personerías jurídicas de las convivir? La Secretaría de Gobierno de Antioquia pedía los requisitos de ley, antecedentes, informes judiciales, certificados de la época del representante legal. La gobernación expedía la personería jurídica y la licencia de operación y la supervisión correspondía a la Superintendencia de Compañías de Vigilancia. Recibida esa documentación en la gobernación de Antioquia, ¿quién hacía la revisión de esa documentación, doctor Uribe? Lo han investigado mucho la jurídica de la gobernación y de la Secretaría de Gobierno. ¿Y quién suscribía esas resoluciones de reconocimiento? Cuando finalmente ellos daban el visto bueno y al doctor Gustavo Salazar, una persona competente, transparente, que era el asesor, el director jurídico de la gobernación, lo han investigado mucho y lo investigó la JEP.
No sé cuántos días están allá, no sé cuántas delegaciones han enviado desde que yo fui gobernador de Antioquia a investigar allá. Solamente cuando estaban aprobados todos los requisitos jurídicos, cuando estaba el visto bueno de la jurídica de la Secretaría de Gobierno, yo firmaba la resolución. ¿Recuerda haber suscrito o resolución de reconocimiento de personería jurídica para una convivir a nombre de Luis Alberto Villegas Uribe? Él fue gerente de una convivir, como fueron gerentes muchas personas. Yo no buscaba amigos para que fueran gerentes de las convivir. ¿Sí o no? De ellos que no los ¿Sí o no, doctor Uribe? Señora, pero como Gracias. me voy a pedir una explicación, no, pero les acabo de dar. Gracias. Entonces, ¿recuerda haber reconocido personería jurídica a la asociación Convivir El Cóndor? ¿El qué? El Cóndor del municipio de San Roque. Si es la que gerenció Luis Alberto Villegas, sí, señora. Esta Convivir fue reconocida, ¿recuerda usted, para el 18 de noviembre de 1996? Yo no recuerdo la fecha, pero tiene que estar en la personería jurídica. Listo. ¿Realizaba usted como gobernador de Antioquia y una vez reconocidas personerías jurídicas a las Convivir, algún seguimiento a las mismas, doctor Uribe? Se hacía fundamentalmente a través de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, de la Procuraduría. La Secretaría del Gobierno nuestra era muy activa. El gran competente o la gran competencia la tenía la Superintendencia de Vigilancia, de compañías de vigilancia. Pero le quiero recordar esto. Casi todos los días de esa gobernación yo realizaba las reuniones de seguridad a primera hora de la mañana, con la brigada o con las brigadas, con la policía o con las policías, siempre con la Procuraduría, siempre con el CTI, siempre con alguien de la Judicatura, siempre con representantes de la Comisión de Paz de Antioquia y con las personas que se quejaban, o un alcalde que se quejaba, o unos ciudadanos de una región que se quejaban, etcétera, etcétera. Fueron reuniones permanentes, dinámicas, de puertas abiertas, participativas. Gracias por la explicación, doctor Uribe. Y dentro de esas reuniones que dice usted a diario se hacían, ¿recibió alguna queja o alguna manifestación frente a esta Convivir el Cóndor de Luis Alberto Villegas? Yo no recuerdo que a esas reuniones deberían estar las actas en la gobernación, porque eran reuniones muy amplias de participación de muchas personas que representaban diferentes instituciones y se realizaban casi todos los días de lunes a viernes. Gracias, doctor Uribe. ¿Sabía usted o supo que a Luis Alberto Villegas lo conocían como alias El Tubo? Lo supe después, señora fiscal. Gracias, doctor. ¿Y sabe que ese alias era porque se dedicaba a la extracción ilegal de hidrocarburos? ¿Sí o no? Quiero decirlo, ¿sí o no? Eso lo acusaban, pero es bien importante. ¿Sí o eso. no? Ese alias no fue ¿Sí generalmente reconocido, era un alias muy en el mundo criminal. En el mundo criminal era reconocido con el alias El Tubo, ¿sí? Se dijo. Se dijo, perfecto. Yo lo conocí directamente. Y que además Luis Villegas se dedicaba a actividades del narcotráfico, ¿supo usted? No, señora juez, como tampoco supe lo otro. Oí rumores. Perfecto. ¿Cuándo escuchó esos rumores? No, el el narcotráfico, señora, yo no escuché rumores. De lo del tubo sí escuché rumores, pero ya muy tarde. ¿Muy tarde cuándo, doctor Uribe? Después de salido de la gobernación, porque hay una cifra muy importante. Usted salió de la gobernación en 1998, ¿cierto? El periodo terminó el 31 de diciembre del 97. Mi sucesor se posesionó el 2 de enero. El 2 de enero. Vale. Fue posterior a 1997, ¿cierto? Entonces que se enteró de eso. Estos rumores. De los rumores. Señora fiscal. Gracias. ¿Supo usted que Luis Alberto Villegas fue asesinado el 5 de diciembre de 2005? ¿Era yo presidente? ¿Sí o no? Sí lo supe, señor. Listo. ¿Y que esta muerte fue ordenada por Julián Bolívar? Esto es. ¿Sí o no? Rumores. Yo no tuve la noticia judicial que sería, o de la fuerza pública, que sería la que me habilitaría en ese momento como presidente a dar una respuesta con certeza. En ese momento, pero actualmente ya Julián Bolívar ante la justicia transicional reconoció este homicidio. ¿Tiene algún conocimiento de eso? ¿Sí o no?
señora fiscal. ¿Sí o no, Que doctor Uribe? conozca yo la declaración de Que haya Julián Bolívar, tenido ese no la conocimiento. conozco. Gracias. Que conozca lo que se ha dicho, sí. Muchas gracias. Igualmente, en Justicia y Paz se ha establecido que Convivir el Cóndor financiaba a miembros de grupos paramilitares de la zona de San Roque. ¿Tuvo algún conocimiento de eso, doctor Uribe? No, señora. Gracias. En pregunta de la defensa, ¿reconoció usted que cuando estaba de gobernador de Antioquia, presidió en San José de Nus una actividad pública? Y lo importante de este es el incidente que se dañó el helicóptero y tocó terminar el recorrido por vía terrestre. Objeción. Creo que ese tema fue preguntado por su defensor. Objeción, objeción. La pregunta, y la señora fiscal me lo corrige si escuché mal, ¿es sobre la gobernación de Antioquia? Sí. Entonces la pregunta parte de una premisa equivocada y sería confusa porque lo que dijo el testigo y todos lo escuchamos es que el episodio del helicóptero fue cuando estaba haciendo campaña a la presidencia. Entonces, ¿Puede contestar objeto. que no? Doctor, usted en el contrainterrogatorio hicieron cantidad de preguntas sugestivas, mentirosas, y eso se puede, pero bueno. No, pero es que lo respectiva. que pasa es que la pregunta parte dice que el señor defensor le preguntó esta afirmación y afirmó. Eso puede ser falso opinión. No fue la pregunta, dijo, le preguntó sobre ese tema. Esa fue la pregunta. Señor testigo, conteste, por favor. Conteste, por favor. Yo recuerdo que yo hablé sobre la visita a San José del Nus a instalar una cooperativa, un banco cooperativo, un consejo comunitario público de gobernador y una visita a una manifestación pública de candidato a la presidencia cuando se varó el helicóptero. Gracias por su explicación. Entonces, como es la referencia del helicóptero, ¿eso sí sucedió, doctor Uribe? En la candidatura presidencial, sí, señora fiscal. Y en esa campaña, usted nos ha dicho que siempre estuvo protegido por la fuerza pública. Inmensa protección, gran cantidad de integrantes de la policía y del ejército. Le dice usted que es el único abuso que ha cometido por la seguridad que debe tener, ¿cierto? El costo que le ha implicado al Estado colombiano y además nunca he tenido seguridad privada. Gracias, doctor Uribe. ¿Tuvo conocimiento, sí o no, si en ese desplazamiento que tuvo que hacer por vía terrestre, fuerzas paramilitares que operaban en la zona acompañaron ese desplazamiento? ¿Cómo iba a ocurrir eso? ¿Tuvo conocimiento, sí o no? No, señora, pero es que ahí hay una Gracias, acusación muy doctor. grave a la Gracias, doctor. No, muy grave. doctor, tranquilo. El tema del contrainterrogatorio, señor Uribe, y si quiere dar explicaciones, pues ya sabrá su abogado cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, continúe, señora fiscal. Gracias, señora juez. ¿Sí me escucharon? No creo que… sí está funcionando. Bueno, doctor Uribe, regresémonos a la Hacienda Guacharacas para preguntarle, porque también le preguntó su defensor, si tiene conocimiento que luego de quemada la Hacienda Las Guacharacas, el señor Óscar Monsalve y su familia regresaron a dicho predio. ¿Sí o no? Durante la propiedad de mi familia, no. Después de la venta en 1996, ¿tiene conocimiento si ellos estuvieron en la Hacienda Guacharacas, sí o no? Lo que se ha dicho después de que la vendió mi familia. ¿Y qué es lo que se ha dicho frente a la familia Monsalve? ¿Me permite entonces? Lo que se dijo aquí es que yo busqué que Óscar Monsalve y su familia regresaran. No puede ser verdad, yo nunca he tenido relación con ellos. Además que Óscar Monsalve, papá, había pedido que cambiaran de dueño para poder regresar. Y ellos regresaron, por lo que aparece en este expediente, por allá a finales de ese año, meses después de que se había realizado la venta. Gracias. Es decir, para concretar su respuesta, regresaron a finales de 1997, probablemente. No. De 1996, probablemente. Sí, señora. Gracias, doctor Uribe. ¿Cierto o no? ¿Sí sabe que Óscar Monsalve es el padre de Juan Guillermo Monsalve Pineda? Se ha dicho, señora. Gracias. ¿Supo usted, sí o no, si después de la quema de la Hacienda Guacharacas, Óscar Monsalve, Juan Guillermo Monsalve y otros trabajadores fueron secuestrados por la guerrilla? ¿Lo supo, sí o no? No, señora. Gracias. Y que el motivo de ese secuestro fue que esos trabajadores se convirtieron en informantes. ¿Lo supo o no? No, señora.
Gracias. Que liberados los trabajadores, se ha dicho en estas diligencias que Luis Alberto Villegas, de quien dependían ellos, lo llamó a usted, pues tenía una comunicación permanente Luis Alberto Villegas con usted. ¿Conoció de este hecho, sí o no? No, señora, yo no tenía comunicación con Luis Alberto Villegas, la pude tener. Gracias. Muy bien. Usted afirmó que no conoció personalmente a Juan Guillermo Monsalve Pineda, ¿cierto? Sí, señora. Él dice que me conoció en un acto público de la gobernación en San José del Nus. Exactamente, que ese es el único conocimiento, pero que tampoco ha tenido trato directo con usted. Es así, ¿cierto? Además, él lo dijo. Exacto, le estoy reconfirmando que él lo dijo. Dice que viene a saber de Juan Guillermo Monsalve Pineda por la entrevista que éste le dio a Iván Cepeda Castro para el 16 de septiembre de 2011, ¿cierto? Es cierto. Y que también en esa época es que viene a saber de la existencia de Pablo Hernán Sierra. También es cierto. Gracias. Y que conoció de que Iván Cepeda Castro buscaba en las cárceles testigos en su contra, inicialmente a través del abogado Wilser Molina, ¿cierto? ¿Sí o no? Él fue posterior. Posterior, exacto. Porque ya había buscado a Monsalve. Monsalve y a Pablo Hernán Sierra. Correcto. Entonces, el doctor Wilser Molina fue el que también le dio esa información, ¿cierto? En 2014, de otros testigos. Perfecto, en el 2014. ¿De qué testigos, ya que los refiere, doctor Uribe? Pues aquí se dijeron Castañeda y Simón. Gracias. Usted nos relató efectivamente cómo fue ese encuentro con Wilser Molina y las cartas de los señores Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y de Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda. Lo que la Fiscalía quiere que le aclare es cómo se hizo esa entrega de esas cartas a usted, doctor Uribe. Me las llevó el doctor Wilser. ¿A dónde se las llevó? Tuvo que ser, yo recuerdo exactamente una reunión con él en mi casa el día que lo conocí. Y después me las llevó, me las hizo llegar, yo las traje, se las entregué al doctor Granados, las anuncié en el debate del doctor Cepeda en la corte y fuimos y las radicamos en la corte. Muchas gracias. ¿Recuerda el contenido de esas declaraciones? Iniciemos por alias Simón. Pues por lo tanto, decían que el doctor Cepeda los había visitado, les había ofrecido beneficios para que me acusara. Gracias. ¿Recuerda en qué radicado se adjuntaron estas declaraciones o estas cartas, doctor Uribe? ¿Sabe por qué me estoy recordando a esos radicados? Por la fuerza de repetición en este proceso. Era el anterior a este que lo acumularon con este, era el 38451. Perfecto. ¿Cuál es el propósito de allegarle a la Corte esas cartas? Eso, como se dijo, fue la segunda ampliación de denuncia al senador Iván Cepeda. Listo. La segunda denuncia en el radicado en el que el doctor Granados presentó denuncia en contra de Iván Cepeda, ¿cierto? Sí, señora. Dijo usted en su directo que el propósito de estas cartas, como todas, era para que la Corte investigara, ¿cierto? Así es, señor. El propósito de las cartas no, de nuestro envío. Gracias por la corrección. Usted las enviaba entonces para que la Corte investigara. Sí, señora. La Corte Suprema de Justicia efectivamente realizó la investigación y analizó las declaraciones de Ramiro de Jesús Henao, de Gabriel Muñoz, así como del abogado Wilser Molina, y en el inhibitorio de la fecha 16 de febrero de 2018, entre otras determinaciones, compulsó copias para investigarlos por presunto delito de falso testimonio. ¿Recuerda esa orden que en ese inhibitorio dio la Corte Suprema de Justicia? Sí, señora. ¿O no? Gracias. Luego refirió usted a la visita de Andrés Felipe Arias que hizo usted en Estados Unidos. Pero, ¿cierto? Ayer yo le hice una solicitud a la señora fiscal, a la señora juez relacionada con la pregunta anterior. Y la señora juez, y lo respeto, ella es la que maneja la audiencia y conoce el procedimiento. Los reparos que yo tendría para responderle esa pregunta anterior a usted, que no se los puedo hacer ahora, los haremos entonces por instrucciones de la señora juez a esa decisión de la Corte y a su motivación en los alegatos de conclusión. Claro que sí, doctor Uribe, ese es el escenario que nos toca. Porque yo veo que usted analiza el tema y yo no lo puedo analizar por no he mandato de la analizado. señora juez. No analizo, solamente hago preguntas.
cada uno, yo hago las preguntas de los hechos y allá en el alegato cada uno plantearemos la posición de acuerdo con el rol que cumplimos. ¿De acuerdo, doctor Uribe? Bueno, señora. Bueno, usted dijo que visitó en Estados Unidos a Andrés Felipe Arias, ¿cierto? Sí, señora. Y que él expresó que los extraditables le comentaron que lo de su hermano Santiago Uribe era un montaje por venganza ante la extradición de esas personas, ¿cierto? ¿Sí o Hay no? que hacer una ¿Sí precisión. o no? Como usted me lo pregunta, no es totalmente cierto. Gracias. Como usted me lo pregunta, no es totalmente cierto. Porque Perfecto. Él no dice lo extraditable, él dice, en esta cárcel, personas extraditadas hacen este comentario. Gracias. Y le dijo el doctor Andrés Felipe Arias el nombre de esas personas que compartían la reclusión con él. Se sabía, yo no recuerdo que me haya dicho esos nombres. Gracias, doctor Uribe. Pero los pudo decir y no decir. Gracias. Después, dice usted que conoció a Diego Cadena a través de Mario Uribe, ¿es verdad? Sí, señora. Y dijo que ni su defensor principal, el doctor Granados, ni el suplente, el doctor Lombana, quisieron hacerse cargo de la verificación de información con personas privadas de la libertad, ¿cierto? Esa es una pregunta muy amplia que ¿Sí o corresponde no? a diferentes respuestas mías que yo le debería precisar, porque una cosa es lo de Miami y otra cosa es lo de la picota. Bueno, Una cosa es cuando yo pido que verifiquen lo de Miami, que se lo pedí fue al doctor Granados, al doctor Juan Felipe, no al doctor Lombana. Y otra cosa es cuando Juan Guillermo Monsalve, según me ha dicho el doctor Cadena, requería la presencia del doctor Lombana o del doctor Granados, que hablo con el doctor Lombana, finalmente me dice que no, nunca le hice la pregunta al doctor Granados, pero intuí, basado en el antecedente de Miami, que él no iría. gracias por la aclaración. Revolviéndonos a la primera reunión en que conoció a Diego Cadena, dijo usted que Diego Cadena concurrió a su casa con Mario Uribe y Mario Uribe no tuvo ninguna participación en esa reunión, ¿es verdad? Es verdad. Gracias. Díganos cómo, sí sabe cómo se conoció Mario Uribe con el doctor Diego Cadena, ¿lo sabe? Entiendo que se habían conocido recientemente, que Diego Cadena lo buscó para hacer contacto conmigo y que fueron presentados por unos abogados. ¿Le dijeron el nombre de esos abogados que los... Yo no recuerdo esos nombres, señora, es muy importante que lo digan aquí, el doctor Mario Uribe y el doctor Diego Cadena. Gracias. ¿Y conoció el motivo por el cual Diego Cadena buscó a Mario Uribe para tocar esos temas que usted refirió en su respuesta anterior? ¿Le puedo hablar desde el Sí, origen? señor. Andrés Felipe Arias me da la información, se la transmito con angustia al doctor Granados. La información de que en esa cárcel personas extraditadas comentaban en la cárcel, él no me dijo a mí directamente, a mis oídos, que lo de mi hermano era una venganza por la extradición. Se lo comento al doctor Granados, al doctor Juan Felipe. Ellos no van, no pueden hacer investigación, no la hacen. Tengo un desayuno el 3 de febrero en Miami. ¿Por qué recuerdo la fecha? Porque ese día yo tenía una conferencia en la Universidad de Miami y había viajado el día antes, 2 de febrero, fecha que a mí no se me olvida porque suelo ir a la procesión de la Virgen de los Remedios a Riohacha. Entonces, el doctor Abelardo de la Espriella, que expliqué las razones de mi amistad con él, con su padre fundamentalmente, llegó al hotel donde yo estaba en Miami a un desayuno, ahí desayunamos con él, don Isaac Gelinsky, y le dije, hombre, usted que ejerce el derecho penal, que vive en los Estados Unidos, me están haciendo este comentario en la cárcel, pregunte. Él después me dice, sí, es verdad ese comentario, y a los días llega el doctor Cadena, y para resumir, me dice, usted hizo estas preguntas, y le dije, sí, doctor Cadena, y me dijo, es cierto, esos comentarios los están haciendo, yo he sido abogado de ellos. Y ahí sigue todo lo que se ha relatado aquí, señora juez. Gracias. Tengo un problema aquí que me tiene preocupado. Cuando me preguntaba el doctor Juan Felipe, yo podía mirarlo a él y a la señora juez. Ahora me da pena porque por mirarla a usted, dado el ángulo que tenemos, no alcanzo a mirar como es debido en una audiencia de estas a la señora juez. Bregaré, señora juez. Sí, tranquilo, o puede dirigirse No, sin ninguna, usted es la que me está preguntando. ninguna dificultad. Yo suelo no mirar de lado ni agachar la cabeza, señora fiscal. Bueno, doctor Uribe, ¿es posible que el conocimiento de Mario Uribe y Diego Cadena lo fuera a través de
abogado Samuel Arturo Sánchez? Yo no conozco a Samuel Arturo Sánchez. ¿Es Yo posible? no puedo decir que hubiera sido Samuel Arturo Sánchez, porque después el doctor Granados en alguna conversación me dijo que eran otros abogados y me dio unos nombres que no recuerdo. ¿Quién le dio esos nombres? Me dijo el doctor Granados en alguna ocasión, en una conversación, era una conversación casual, intrascendente entre él y yo. Gracias. La primera actividad encomendada a Diego Cadena fue de recolectar las declaraciones en Estados Unidos, ¿cierto? Eso tiene un antecedente. ¿Sí o no? Antecedente. Porque si me dice que no, ya Esa le no fue- pregunto cuál fue la Esa anterior. no fue la primera actividad. Perfecto, esa no fue la primera actividad. Mi De- siguiente pregunta, ¿cuál fue la primera actividad? Sí, señora. Fue esta. Cuando termina esa reunión, yo le digo al senador Honorio Enrique, mira esta información que me traen sobre mi hermano Santiago y sobre Álvaro Gómez, para que el senador Honorio Enrique llamara al doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Y el doctor Néstor Humberto, según me relata Honorio Enrique, senador de la República, dice, dígale a Álvaro Uribe que entonces el abogado Cadena vaya a la fiscalía donde está el caso de Santiago Uribe. Y yo le digo a Diego Cadena eso, esa es la primera actividad. Él llega a esa fiscalía y lo que me dice a mí es que cuando el doctor Carlos Iván Mejía, otro muy cercano al doctor Montealegre, lo vio, le dijo, todos los de Miami van a declarar contra Santiago Uribe. Me narra el doctor Cadena que él se quedó bastante asombrado, que no supo qué decir, no dijo, no sé, señor fiscal, me contó a mí, y ahí es donde le pido que si entonces ellos quieren declarar, que quieren decir algo, que se lo digan a la fiscalía y que como están en Miami, le manden decir por medios legales, legítimos, a través de unas comunicaciones, su voluntad de declarar. Y por eso es que él trae las cartas apostilladas en las cuales estos señores ofrecen declarar, cuyas copias yo personalmente le entregué al fiscal doctor Néstor Humberto. Gracias, doctor Uribe. ¿Recuerda cuántas cartas trajo Diego Cadena en esa primera oportunidad? Yo creo que 3. 3. ¿Y recuerda a qué personas Pues la suscribían? creo que había una de Quintero San Clemente, una de, espere, le digo, del señor Rastrojo, yo no recuerdo el nombre, y otra de don Berna. Una vez obtenidas estas cartas apostilladas, como nos ha dicho, explíquenos cómo fue, si recuerda la manera como Diego Cadena se las entregó a usted. Me las entregó y yo lo que hice con ellas, le pedí una cita al señor fiscal general y se las llevé, como lo narré aquí, en una reunión en la cual me acompañaron Ruby Chagui, quien era para esa época directora de comunicaciones, y acompañó el senador Honorio Enrique, yo creo que Juan Manuel Daza. He tenido lagunas si me acompañó o no, quien me acompañaba a todas esas diligencias era el doctor Ernesto Macías. He tenido lagunas. También expliqué el detalle que cuando estábamos ahí, empezando la conversación con el doctor Néstor Humberto Martínez, señora fiscal general, él se levantó, atendió una llamada que tenía que ver con el escándalo, el cartel de la toga, regresó, le entregamos las cartas, salimos de la, hablamos de varios temas, salimos de la fiscalía y le dije a Ruby Chagui, recuerde que cada que yo vengo a la fiscalía, tengo la costumbre de decirle a los medios de comunicación a que vengo, digo, no va a ser importante porque la noticia que tapa todas es lo de Álvaro Gómez, lo del cartel de la toga. Sin embargo, yo di la declaración y algo registraron los medios. No mencionaba solamente el nombre de mi hermano Santiago, sino el de Álvaro Gómez. Gracias, doctor Uribe. Bueno, en lo largo de su declaración, ha dicho usted que Diego Cadena fue el abogado investigador o verificador. Sí, Yo quiero que me explique qué entiende usted por abogado investigador o verificador, para tener claro. Pues se lo voy a explicar con un ejemplo. El doctor Franklin verifica situaciones, examina pruebas, las recauda, comenta con el doctor Juan Felipe, con el doctor Granado, participa en análisis, etc. El abogado, y esto es una respuesta que aproximo, el abogado en un tema de esos es abogado general, pero tiene que trabajar todos los temas, pero hay unas especialidades, hay algo a lo cual le dedica más énfasis.
que en este caso era a verificaciones. De acuerdo con su respuesta, esas labores que usted considera de un abogado, investigador o verificador es verificar, examinar, recaudar y analizar. Pero dice que frente al doctor Diego Cadena era verificar. Pues lo digo yo, pero Sí, no, pues ustedes oyeron, por ejemplo, esta no, mañana es- conversaciones de él donde yo le hago una serie de consultas. Digo, ¿y qué pasa si no me dan versión libre? ¿Me pueden llevar a indagatoria? ¿Y qué pasa si oportunamente, si yo no estoy de acuerdo con atender este desacato? Yo le hago una serie de consultas. Todas las conversaciones que ustedes oyeron con él son conversaciones abogado-cliente. Ahí no había temas distintos. Gracias. Entonces él era su abogado, dice usted, ¿sí o no? Póngalo de abogado, pero mire un grupo tan ¿Sí o no? poderoso y Contésteme sí o no. era uno. Era uno. ¿Qué era? Usted dice que la labor era verificar. ¿Qué era lo que debía verificar el doctor Cadena? Un ejemplo, me dice Vicky Jaramillo. En la cárcel hay un preso que le acusó a su hermano y a usted. Reniega. Dice que está arrepentido, que mintió, que fue presionado por el senador Cepeda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le digo yo? Dile a Diego que verifique, que solamente pida la verdad. El contrainterrogatorio aún va a continuar ahora en la tarde. Lo voy a subir todo completo ahorita más tarde, así que suscríbete a este canal. Esto fue Andrés Concisben. Hasta la próxima.